Eso, somos periodistas muy en la talla. Sí, nosotros somos los periodistas. Bueno. Entonces les creo a ustedes y no a Jessica. Vamos a pasar a la historia. Vamos a salir de la historia. Bueno, tampoco que se agrande Chacarita, ¿no? Como dice por ahí. Anda a hablar con los periodistas de Corona Desatados, a ver qué te dicen. Bueno, la cosa es que estamos aquí, les pido que cierren los micrófonos y los iremos abriendo a partir, no vos Alejandro, sino al resto, porque estamos grabando y haciendo también un video para quizás luego el canal de YouTube de Periodismo por Chicos, ¿no? Y vamos, nuestro programa en Radio Nacional Clásica, el próximo programa va a ser sobre el Día de la Independencia, sobre los héroes y villanos, de algún modo, ¿no? Del Día de la Independencia, y queríamos hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, Vicente Archain, creo que tenía algo para preguntarte, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo estás? Soy Vicente Archain. Y bueno, cuando se declaró la independencia, ¿ese cambio afectó en algo a los chicos? Hola Vicente, ¿cómo estás? Sí, cambió, porque muchos de los que estaban reunidos en Tucumán, en el Congreso, que estaban pensando en la declaración de independencia, estaban pensando en una sociedad más justa, más igualitaria, y en eso están pensando los niños, no solamente en ellos que están ahí. Y, por ejemplo, algunos de los niños que más impacto recibieron, o sea, con el cambio, con la declaración de independencia, por ahí son aquellos que eran hijos de esclavos o de esclavas, que si bien algunos eran libres desde la Asamblea del año 13, o sea, desde 1813, algunos ya los que habían nacido a partir de ese momento eran libres y no eran esclavos. Bueno, con la declaración de independencia y la conformación de una nueva nación, ese derecho, que por ejemplo muchos niños estaban accediendo, se confirma o se consolida, porque hasta que no se declarara la independencia podía pasar que el rey de España decidiera dar marcha atrás con esa decisión. Sí, seguíamos siendo parte de España. Entonces, aquellos que habían nacido en 1813, 1814, 1815 y que eran hijos de una madre, que su madre era esclava, quizás podían perder su libertad. Entonces, ahí hay me parece que un impacto muy directo en los niños. Y los esclavos y la población afrodescendiente, afromestiza en Argentina en ese momento era mucha. Entonces, casi en la ciudad de Buenos Aires, 1/3 de la población era de origen afromestizo. Entonces, era mucha la cantidad de esclavos también que había. Entonces, eran muchos los chicos que podían acceder a la libertad, primero con la libertad de vientres y con la declaración de independencia y la conformación de un país independiente. Bueno, esto quedaba como más claro y más seguro. Qué bárbaro, qué interesante. Santiago. Está silenciado, porque cerré tu micrófono hace unos segundos. Hola, soy Santiago Pereira. Te quería preguntar por qué la independencia se demoró tanto. Es una buena pregunta, Santiago. Y de hecho es interesante que lo piensen así, ¿no? Que se demoró mucho. Porque estamos acostumbrados a pensar el 25 de mayo y el 9 de julio, y como generalmente lo vemos dentro de lo que pasa en el año, ¿no? Estamos en el colegio, en la escuela, y primero pasa el 25 de mayo y después pasa el 9 de julio. Entonces parece que transcurrieron 45 días, no más que eso. Pero cuando uno presta atención a los años, se da cuenta que pasaron 6 años. O sea, más de 6 años entre una cosa y la otra. Entonces, es cierto que hay una demora, y me parece que la demora tiene que ver con que no se ponen de acuerdo, con que no todos querían necesariamente la independencia cuando se conformó la Junta de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. Algunos sí querían la independencia y otros no. Y la demora que hay entre un suceso y el otro me parece que tiene que ver con eso, con que no todos estaban muy convencidos de que lo mejor que podía pasar para ese espacio que era el Río de la Plata o lo que había sido el virreinato, fuera la independencia. Y por eso también tenemos un montón de conflictos y de guerras en esos años. Y se forman ejércitos y hay violencia, y algunos defienden una cosa y otros defienden otra. Lo que pasa es que hacia 1816 me parece que los que quieren la independencia son más que los que no la quieren.
Y por otro lado, está claro que, por ejemplo, que alguna de las transformaciones, esos cambios, como por ejemplo recién hablábamos con respecto a la libertad de los hijos de esclavos, si no se declarara la independencia y volvía todo como estaba, antes del 25 de mayo de 1810, y seguíamos siendo parte de la corona española, muchas de esas cosas no iban a tener lugar, como que se iba a dar marcha atrás. Entonces también hay un montón de gente que empieza a darse cuenta que en el mundo en el que quieren vivir, en la sociedad que quieren construir, no es quizás no es lo mejor quedarse siendo parte de España, y que es mejor armar algo de forma independiente. Natalia. Abrí micrófono. Ahí está. Hola, soy Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y soy una periodista desatada. Y me gustaría que nos cuentes por qué la Asamblea del año 13 no declaró la independencia y por qué llevó 6 años declararla. Lo que justo acabas de hablar algo de eso, así que va perfecto. Claro, sí, es un poco lo que les decía recién, Natalia, que hay una demora porque no todos están de acuerdo. Entonces la Asamblea del año 13, que es un congreso como el Congreso de Tucumán, que después de declarar la independencia, tenía como una de sus ideas de declarar la independencia. Pero en ese momento algunos no estaban muy convencidos, y entonces muchos de los que tenían como las ganas, la iniciativa y fueron a la asamblea con eso en la cabeza, como diciendo, bueno, lo que hay que hacer es esto, terminan en algún punto sin poder convencer al resto de sus compañeros. Entonces la independencia se empieza a demorar. Y se empieza a demorar porque también en España hay un congreso que también estaba funcionando mientras funcionaba la Asamblea del año 13, que se llaman las Cortes de Cádiz. Entonces también en España había como una serie de iniciativas y de transformaciones que estaban tratando de modificar lo que era la relación entre América y España, para que los americanos se sintieran como más a gusto, más conformes, y entonces eso también funcionaba como un elemento quizás de disuasión, como que muchos de los americanos empezaron a decir, bueno, capaz que no es necesario independizarnos. Si el Congreso ese que está funcionando en Cádiz termina dándonos a nosotros los americanos los mismos derechos que tienen los españoles que viven en Europa, si estamos en pie de igualdad, si podemos elegir a nuestros gobernantes, como, bueno, capaz que no es lo mejor independizarse, capaz que podemos encontrar algún tipo de acuerdo diferente. Y entonces la independencia hizo que ahí que perdiera un poco de fuerza. Pero cuando el rey Fernando VII volvió al trono en 1814, todo lo que había hecho ese congreso en Cádiz lo dejó de lado. Entonces, que como quería volver todo al momento anterior. Entonces ahí fue que los americanos que querían la independencia y aquellos que no estaban tan convencidos se unieron, coincidieron y empezaron a decir, bueno, con el rey de España va a ser difícil ponernos de acuerdo. Entonces lo mejor va a ser que nosotros nos independicemos. Gracias. Alejo. Bueno, le quería preguntar, ¿todos los patriotas en esa época fueron héroes? A ver, Alejo, ¿cómo te respondo? ¿Por qué digo esto? Porque todos los patriotas, en realidad es difícil decir quiénes son los patriotas, o sea, ¿quién pensamos cuando pensamos en los patriotas? Los patriotas terminan siendo aquellos que quieren la independencia, y dentro de los que quieren la independencia, algunos quieren, una vez que se declara la independencia, quieren hacer algunas cosas con el nuevo país, o sea, organizarlo de una manera, y otros quieren organizarlos de otra manera. Entonces muchas veces esas diferencias hacen que dentro de los mismos patriotas se terminen peleando y se terminen enojando entre sí y disputando, y entonces aparece lo que muchas veces se conocen como guerras civiles, o sea, como que dentro del bando patriota las diferencias no se pueden resolver de manera pacífica y entonces se recurre a la violencia. Entonces a veces, dependiendo el resultado final de ese conflicto, de esa violencia, de esos enfrentamientos, nos parece que unos son como buenos y otros son malos. Y que algunos son héroes y otros no lo son. Pero es parte un poco de
de la misma revolución, que entonces hace que, no sé, recordemos mucho más a algunos que a otros, pero quizás todos en algún punto fueron importantes para la declaración de independencia. Lo que pasa es que quizás algunos querían, por ejemplo, una vez declarada la independencia, que Argentina, o lo que va a ser Argentina, se organice como una república, que es lo que vivimos hoy, nosotros vivimos en una república, y otros querían que fuera una monarquía. Ajá. Y entonces ahí quedan como, uno puede ver que son como ganadores y perdedores, entonces nos parece lógico pensar que los que quieren una república son los héroes y los que quieren una monarquía son los villanos. Pero, por ejemplo, San Martín y Belgrano, que son como parte de nuestros héroes más importantes cotidianamente, los que pensamos como héroes, muchas veces ellos estuvieron de acuerdo no con una república, sino con una monarquía. Pero, sin embargo, son los grandes protagonistas de nuestra independencia. Entonces, es lindo pensarlo así, como diciendo, bueno, hay cosas que requieren como que discusión, requieren pensarlas, repensarse, y que los que a veces nos parecen que son muy malos, en realidad no lo son tanto, no son tan villanos, y que algunos que los que pensamos que son como héroes así, como que realmente se merecen las estatuas y los nombres de calles y demás, a veces también tuvieron dudas y a veces también se equivocaron con algunas cosas. Se equivocaron desde nuestro presente, ¿no? Porque ahora nosotros vivimos en una república, entonces nos parece raro que estuviéramos viviendo en una monarquía. Pero en esos años de 1816, 1817, son varios los que quieren una república o una monarquía. El otro gran héroe de las independencias, que no es argentino, que es venezolano, Simón Bolívar, también eran por momentos partidarios de la monarquía. Entonces son muchos los que a veces quieren una monarquía, a veces quieren una república, porque dependiendo del año les parece que una cosa es mejor que la otra. Ujú. Y van cambiando de parecer en función de cómo se van desarrollando las situaciones. Bolívar era colombiano. Sí, colombiano, es cierto, de la Gran Colombia. Lo que pasa es que como nació en Caracas, que hoy es la capital de Venezuela, muchas veces decimos que es venezolana, pero es cierto que en ese momento era de la Gran Colombia, que era un único país que integraba a lo que hoy es Ecuador, Colombia y Venezuela. Ajá. Muy bien, León. ¿Tiago? Hola, soy Tiago, tengo 11 años y soy periodista con Zatados. ¿Cuáles son tus héroes favoritos de esa época y qué características tenían? Hola, ¿cómo estás? Yo soy bastante fan de Belgrano, esa es la verdad. De todos los que uno suele identificar y conocer, a mí el que siempre más me llamó la atención, Manuel Belgrano. Pensándolo desde la Argentina, ¿no? Digo, si uno lo piensa desde otros países actuales de América, quizás Bolívar también me llama mucho la atención. Y lo que más me gusta de Belgrano es, o las cosas que me parecen más interesantes de Belgrano son dos. Una es la capacidad de asumir los errores y de que se equivoca, pero que sin embargo no por eso dejar de intentarlo, ¿no? Como diciendo, bueno, el momento requiere que nos involucremos, digo, el momento de la revolución, ¿no? Digo, requiere que nos involucremos, que participemos. Y Belgrano va a hacer un montón de cosas que están a veces por fuera de sus conocimientos o de sus capacidades. No es que estaba preparado para hacer alguna de las tareas que le fueron asignadas. Pero sin embargo va y las toma, como diciendo, bueno, si me piden que lo hagan, creen que yo puedo hacerlo, y va y lo hace. Y muchas veces en el ir y hacer se equivoca. Pero una de las cosas que más me interesa es eso, como la capacidad de reponerse, como diciendo, bueno, me equivoqué, salió mal, y hay que volver a intentarlo. Y admitir un poco Ese sería su superpoder. Sí, es un superpoder. Me parece que es importante la capacidad de admitir los errores y las equivocaciones. Eso también. Perdón, no, pero es un ejemplo de que nunca hay que rendirse por lo que vos decís. Porque él asumía sus errores, entonces se podría decir que es como un ejemplo de no rendirse. Sí, claramente. Creo que tenés razón. Y por eso me parece que es una de las personas como más interesantes. Y la otra característica que me parece que tiene Belgrano es que, si bien muchas veces le dan para hacer cosas como, no sé, conducir un ejército, transformarse en embajador o encargarse de la publicación de un
periódico, de un diario, o participar de los congresos. Es que si tenía o no tenía el conocimiento, no era un impedimento para él para hacerlo, pero si no tenía el conocimiento, se ponía a estudiar o trataba de aprender para poder desempeñar su tarea de la mejor manera posible, sabiendo que se podía equivocar, como decía recién. Pero la idea de la preparación también, decir, bueno, yo no estoy listo para esto, pero sin embargo lo puedo hacer si me tomo la tarea en serio. Entonces estudio, pregunto, me asesoro, me rodeo de gente que me puede ayudar. Eso me parece que también es una cualidad bastante interesante para pensar un héroe, para pensar un personaje así como que me guste de ese momento de la revolución. Julián. Gracias. Hola. Hola, Julián. Se me cortó el micrófono. Me llamo Julián Becerra, tengo 11 años y soy un periodista desatado. Y una cosita te quería decir, que yo había visto un video tuyo en el que vos mostrabas que tu hijo mayor tenía un juguete de Belgrano. Sí, es verdad. Sí, todavía lo tengo. Todavía lo tiene él, ¿no? Pero digo, todavía está acá en mi casa, el juguete. Y la pregunta es, en la época de la independencia, ¿los niños iban a la escuela? O sea, vuelvo al tema de los niños que inició Vicente Erchain. Algunos van a la escuela. No son muchos los que van a la escuela. La escuela no era como ahora, que es algo a que lo que tienen que ir todos los niños, ¿no? En nuestro país todos los niños tienen el derecho de ir a la escuela y a su vez los padres tienen la obligación de enviar a los niños a la escuela. Algunos iban a la escuela, pero eran muy poquitos. Generalmente eran los hijos de las personas más ricas, más acomodadas, que tenían la mejor situación económica y social de las ciudades más grandes. Porque tampoco en todas las ciudades había escuelas. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires había escuelas, pero por ahí en algunas otras ciudades grandes de lo que en ese momento era el interior, no necesariamente había escuelas. Entonces, muy poquitos iban a la hora que iban a la escuela. Y iban más niños que niñas a la escuela. Y muchas veces lo que termina pasando es que en los lugares donde, por ejemplo, no había escuela, quizás lo que había eran maestros particulares o tutores. Entonces, no es que los chicos iban a la escuela, pero sí tenían un maestro particular que los asistía y que les enseñaba, y hasta que tenían cierta edad, ¿no? Una vez que tenían cierta edad, ya podían ingresar a lo que en ese momento era la universidad. Pero bueno, también lo mismo, si eran muy poquitos los que iban a la escuela, eran muy poquitos después los que estudiaban otras carreras. Claro. No sabía. Había mucho analfabetismo. Sí, mucho analfabetismo. La mayor parte de la gente no sabía ni leer ni escribir, y muchos de los que saben leer y escribir saben muy poquito. O sea, no es que tampoco están leyendo todo el tiempo, no es que se sienten a leer Igual cuentos, medio que si novelas. nadie sabe leer ni escribir, saber vos leer y escribir no te va a servir mucho. Depende para qué. Hay algunos que sacan provecho de saber leer y escribir. Claro. Porque, por ejemplo, muchos trabajos que uno podía desarrollar durante el periodo colonial o durante el periodo independiente implicaban tener que saber leer o escribir. Entonces, aquellos que podían leer y escribir podían acceder a esos trabajos. Aquellos que no. Y muchos de esos trabajos donde uno puede leer y escribir, muchas veces pagan mejores sueldos, entonces le permiten a las personas tener una calidad de vida mucho más elevada o más desarrollada. Entonces, era importante leer y escribir. Ahora, si bien son muchos analfabetos, son pocos los que leen y escriben, lo cierto es que también hay mucha lectura colectiva. Entonces, aquellos que leen, por ahí hacen de transmisores de otros que no saben leer y escribir. Entonces, se reunían o en las iglesias o en las pulperías y se lee en voz alta. Entonces el que sabía leer y escribir a veces leía para aquel que no sabía. Entonces, otro superpoder, ¿no? Saber leer. Sí, es un superpoder saber leer. Realmente en ese momento es un superpoder. León Zarzale. Hola, soy León Zarzale, como acaba de decir Jessica y Comice acá abajo. Y quería preguntar si España quería mantener tanto sus colonias en América,
¿por qué tuvieron un poco de flexibilidad con el primer gobierno patrio y así? A ver, León, está buena la pregunta. Es que en realidad yo no sé si España tenía mucha flexibilidad, me parece que no le te quedó otra. Uno a veces cuando piensa en la Revolución de Mayo se olvida que en ese momento España tiene su propia guerra de independencia. Generalmente hablamos La de... independencia, los invaden, crisis Claro. económicas, de todo, un mix de lo malo y bueno, después aprovechamos y dijimos, sálganse de acá. Bueno, es que es un poco así, como vos lo estás contando. España está ocupada por Francia y el rey de España está prisionero. Entonces, cuando se forma el primer gobierno patrio acá, el rey no tiene mucha forma de impedirlo, de decirles que no. Por eso empieza un poco la revolución. Lo cierto es que después, cuando los españoles expulsan a los franceses de España y el rey vuelve al trono, fue ahí que empieza a decir, bueno, esto que hicieron ustedes mientras yo no estuve no me gusta. Esto no lo quiero y quiero que todo vuelva al punto cero, al punto inicial. Y ahí es donde es lo que permite que se declare la independencia. ¿Por qué? Porque entonces aquellos que querían la independencia, que en algún punto ya no querían que el rey siguiera decidiendo todo, fue que los terminaban convenciéndose entre sí para dar el paso definitivo y declarar la independencia. Juan Pablo. Ok, soy Juan Pablo, tengo 13 años y soy periodista de Cordones Desatados. Te quería preguntar, ¿por qué el Congreso se hizo en Tucumán? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? El Congreso se hace en Tucumán porque hasta ese momento todas las reuniones como importantes se habían hecho en la ciudad de Buenos Aires. Que la ciudad de Buenos Aires era la capital del virreinato del Río de la Plata, pero nada decía que tenía que seguir siendo la capital de un nuevo estado. Entonces, muchas de las personas que vivían en el interior o en el litoral o en el Alto Perú, que hoy es parte de Bolivia, ¿no? Pero que en ese momento era parte de esto, de las Provincias Unidas del Río de la Plata o de lo que va a ser la Argentina, empiezan a plantear que, bueno, no hay necesidad. No se te escucha, ¿eh? No se le escucha, Vicente dice que Ahora. silenciaste a Alejandro. Vicente. Ahí volví a activar el micrófono. No, Ahí se debía ponerlo por Mejor accidente. Mejor que te pudiste desmutear. Sí, ahí está, mejor, menos dale. mal. Perdóname. Bueno, les venía diciendo, Buenos Aires había sido la capital del virreinato del Río de la Plata y entonces las primeras asambleas y reuniones y congresos fueron en la ciudad de Buenos Aires. Pero que fuera la capital en el tiempo pasado no significaba que tenía que seguir siendo el centro o la capital en el presente. Entonces, muchos de los que vivían en el interior, por ejemplo en Tucumán, en Córdoba, en La Rioja, en Jujuy, en Salta, pero también de los que vivían en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, pero que en ese momento era parte de este mismo espacio, empiezan a plantear la necesidad de reunirse en otro lugar que no sea Buenos Aires. Como un gesto también de confraternidad y de unión y de pensar que todas las ciudades eran iguales, que no había unas ciudades más importantes que otras. Y se elige Tucumán porque en 1812 hubo una batalla cerca de la ciudad de Tucumán, que el 24 de septiembre de 1812, y es una batalla importante para la revolución porque se obtiene una victoria y entonces los que son los que generalmente llamamos los realistas empiezan a retroceder y ese territorio que parecía que iba a quedar de vuelta bajo control español se mantiene como en algún punto como independiente, sin haberse declarado la independencia, pero sí se mantiene libre de la presencia española. Y Tucumán había hecho como muchos esfuerzos para colaborar con el ejército que pelea ahí, que es el ejército del norte, con Belgrano. Entonces, en 1815 se decide que el próximo congreso iba a ser en la ciudad de Tucumán. Entonces, en 1816, a partir del 1 de enero, empiezan a llegar los diputados a la ciudad de San Miguel y funciona en la ciudad. No sé si conocen la ciudad de San Miguel de Tucumán, pero la casa, lo que hoy es el museo de la casa histórica del Congreso, está bien en el centro de la ciudad, o sea que ya estaba en el centro, muy cerquita de la plaza central,
y es una casa que en ese momento era una de las casas principales de San Miguel. Santiago, que Santiago se tiene que ir, tiene otro compromiso, así que hace su última pregunta. ¿Cómo estás, Santi? Bien. Bueno, soy Santiago Belén y eso, y te quería preguntar, ¿algunos pueblos originarios participaron de la lucha por la independencia? Sí, la respuesta más rápida sería decirte que sí, Santiago, que participaron. Lo que quizás no son los principales protagonistas, porque la mayor parte como de los pueblos originarios que no estaban dentro de lo que era en ese momento el territorio español y que después va a ser la Argentina, tenían como su propia organización política, social, por fuera de lo que era el territorio español. Entonces viven del otro lado de las fronteras y no participan tanto, o sea, como que no es que se involucran todo el tiempo. Pero sobre todo lo que hoy es el Alto Perú, o sea, lo que en ese momento era el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, norte de la Argentina, sur de Perú, ahí también hay mucha población indígena, o había mucha población indígena, y eso fue como una zona mucho de mucho enfrentamiento, de muchos combates, muchas guerras, o sea, muchas batallas se libraron ahí. Entonces, tanto los revolucionarios como los realistas buscaron el apoyo de esas poblaciones indígenas para que pelearan a su favor o para que colaboraran en la guerra. Entonces ahí también hay una participación muy grande. Lo mismo va a pasar en lo que hoy es el litoral de la Argentina, pero también lo que era una parte de lo que hoy es Uruguay o sur de Brasil, que también ahí había mucha población, en lo que se llamaban las misiones, y esa población indígena también participa activamente del conflicto durante las guerras de independencia. Entonces hay participación. Lo que pasa es que muchas veces son aliados de los patriotas, a veces están como subordinados a los patriotas, y a veces en realidad también pelearon a favor del rey. Hay parcialidades indígenas que pelearon a favor del rey. No todos pelearon por los patriotas. Un clásico, ¿no? Que peleen en contra suyo, de algún modo, en contra de sus propios derechos. Son peleas internas. Bueno, es que muchos no estaban convencidos que lo que les proponían los patriotas era mejor a que lo que tenían los revolucionarios. Por ejemplo, los derechos de propiedad, que es una de las cosas que quieren, como que traen los revolucionarios, como que bueno, que cada uno es dueño de la tierra, va a contramano de las tradiciones indígenas donde la tierra es de propiedad comunal. La tierra no es de una persona, sino que es de todos. Entonces, eso y la organización de las poblaciones indígenas estaba en torno a esa tierra, la propiedad comunal de la tierra. Entonces, pensar en un mundo futuro donde en realidad cada uno es dueño de un pedacito más chiquito de tierra, quizás no iba bien con las costumbres indígenas. Entonces, muchos prefieren pelear por el bando del rey porque el rey les dice, bueno, yo no me voy a meter con la propiedad comunal de la tierra. Y los revolucionarios le dicen, nosotros, cuando ganen la revolución, todos van a ser dueños de la tierra, pero de forma individual, no de forma colectiva. Entonces hay como una serie de tensiones que hacen que encontremos poblaciones indígenas de un lado y del otro. Qué interesante. León. ¿Habían otros intentos de independencia en Argentina? Por ejemplo, no sé, la República Independiente del Chaco, algo así. Bueno, es súper interesante la pregunta, porque en realidad los que se declaran independientes el 9 de julio de 1816 son un montón de ciudades que algunas siguen siendo parte de la Argentina, que hoy forman parte de la Argentina, y otro montón no. Y hay un montón de ciudades que hoy forman parte de la Argentina, que en ese momento existían, que no participan del Congreso. Entonces, algunas ciudades altoperuanas... ¿Alguna provincia o algo así trató de armarse su propio país? Sí, por eso, digo, algunas provincias, como por ejemplo las del litoral... la República de Entre Ríos, que duró un año, y la República de Corrientes. León, deja que conteste. Claro. ¿Cómo es? Entonces, ahí tenés Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, y Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, en ese momento, están junto con lo que era en ese momento se llamaba la banda oriental, que hoy es Uruguay, entonces Montevideo, formaba lo que se conocía como el Proyecto de los Pueblos Libres.
que su principal figura o líder político era José Gervasio Artigas, pero también otras figuras como Francisco Ramírez, que era el gobernador de Entre Ríos, o Estanislao López, el gobernador de Santa Fe, y ellos quieren conformar también una república independiente. Hay una idea ahí de declarar la independencia en 1815. Entonces intentan como declarar la independencia independiente de España, independiente de Buenos Aires y de las Provincias Unidas. Pero con el correr de los años lo que pasa que tenemos es que, por ejemplo, algunas de las ciudades del Alto Perú, como Misque o como Cochabamba, que declaran la independencia el 9 de julio de 1816, después terminan formando parte de Bolivia, de otro país. Y algunas de las provincias que no estaban en el Congreso Tucumán, como Santa Fe, Corrientes o Entre Ríos, Y ahora parte de Formosa. o parte de Formosa, forman parte de la Argentina. Y Uruguay, que era parte de ese proyecto diferente al proyecto de Buenos Aires, es a su vez otro país independiente. Entonces, es cierto que podría haber habido otras independencias. Y en 1820 tenemos la República del Tucumán, la República de Entre Ríos, Qué bien. que después van a formar parte de la Argentina, pero en algún momento intentaron como conformarse como estados autónomos, ¿no? Y en la República de Tucumán reunía o pretendía reunir a Tucumán, a Santiago del Estero y a Catamarca. Santiago del Estero decide que no quiere formar parte de eso, pero sí durante un tiempo Catamarca y Tucumán formaron parte de la República de Tucumán. Después se separaron, pero hay muchos cambios todavía en esos años. Todavía no se sabía muy bien qué iba a ser la Argentina, qué iba a ser Uruguay, qué iba a ser Paraguay, qué iba a ser Bolivia, qué iba a ser Chile. Los países van a adquirir su forma definitiva mucho tiempo después. O sea, Uruguay era parte de Brasil y se peleaba con España. Después tenías también Río Grande do Sul, que también se peleaban Portugal y España. ¿Sí? Ahora que lo pienso, solo se pelean con los portugueses. Hay una idea en 1830 de formar una república entre Río Grande do Sul, la banda oriental o Uruguay en ese momento, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Y lo invita también a Paraguay a formar un país, como diciendo, bueno, armemos un país todo acá en torno al Río de la Plata, al Río Paraguay, al Río Uruguay, como al Paraná, a la Cuenca del Plata, ¿no? Como diciendo, bueno, armemos un país acá. Después llegó Brasil y le dijo, che, te mando una guerra de farrapos, y bueno. Es verdad, la guerra de farrapos. Está muy bien. Se sabe mucho, León, aquí de historia, sí, parece. me estoy dando cuenta. A ver, Natalia. Sí. Bueno, me pareció muy interesante la propuesta de construir el mapa de la Argentina, porque el territorio se transforma, y justo estuvimos hablando con mi maestra sobre los conflictos, las guerras, y es como que la sociedad cambia, el paisaje también, y ya nada es igual. Yo pienso cómo sería hoy nuestro país si Paraguay, Perú y la banda oriental no se hubieran declarado independientes. ¿La capital podría estar en Tucumán y no en Buenos Aires? ¿Sería mejor? La verdad no sé, Natalia, si decirte que hubiera sido mejor, no lo sé. Pero sí me parece que la capital no hubiera estado en Buenos Aires. Eso sí me parece que hubiera pasado. Es más fácil de contestarte que sí. Porque, por ejemplo, cuando empieza a reunirse el Congreso en Tucumán y se está discutiendo la posibilidad de declararse la independencia, algunos proponen que si ese país nuevo va a contemplar, por ejemplo, a Perú, y a Paraguay, a la banda oriental, que quizás lo mejor sería que la ciudad de Cusco sea la capital, porque había sido la vieja ciudad capital del Imperio Inca. Entonces, es decir, bueno, por ahí Cusco podría ser la sede de la capital. También es cierto que podría haber sido Tucumán. Como el Congreso estaba funcionando ahí, podría haber sido la capital. Lo que termina pasando es que en 1817 ese Congreso se traslada a la ciudad de Buenos Aires. Entonces como que vuelve a quedar Buenos Aires como ciudad capital. Pero yo no sé si lo saben o lo recuerdan, pero cuando en 1853 se sanciona la Constitución Nacional, que es lo que define la creación de la Argentina, efectivamente, la ciudad capital, si bien pensaba que fuera Buenos Aires, en ese momento es la ciudad de Paraná. Hoy en Entre Ríos, que es la capital de Entre Ríos.
Entonces, durante mucho tiempo, la capital de la Confederación Argentina o de la Argentina fue la ciudad de Paraná. Una preguntita. A ver, León. ¿Cuál preguntita? ¿Se puede considerar a la República de la Boca como un intento independentista? No sé, yo que soy hincha de River te diría que no, pero... Entonces, no escuches hoy el programa de Clásicos Desatados de hoy, que pasó hoy y que se repite el miércoles. Juan Pablo hizo un chiste muy especial, con la piel de gallina, ¿no? Pero bueno, no sé, no quiero espolearlo. Pero no te ofendas. Bueno, podemos hacer eso, Natalia, lo voy a escuchar y voy a tratar de no ofenderme. Cuando aparezca el chiste, así. Listo. A ver, Alejo tenía una súper pregunta. Sí, sobre este tema, sobre cómo podría ser el mundo ahora, y también volviendo al tema de los héroes y todo eso, ¿cuál sería el protagonista más grande de la revolución? La verdad que es difícil decir cuál es el más grande o el más importante. Yo un poco les decía que mi favorito es Belgrano, pero eso no quiere decir que sea el más grande o el más importante. Me parece que en general los argentinos creen que San Martín es el más importante, ¿no? Al menos sigue siendo así, como que cuando uno pregunta, todos creen que San Martín es quizás el personaje más importante, y incluso quizás porque también es importante para más de un país, porque es importante para Chile y es también importante para Perú. Este año, ahora dentro de unos días, también se cumplen los 200 años de la Declaración de la Independencia del Perú, y San Martín es un personaje central. Entonces, la mayor... fue el que la declaró. Claro, sí, por supuesto. Entonces, por eso es como que San Martín quizás sea el más importante de todos. Pero ahí hay varios, que son importantes. Para mí, muchos de los diputados que declaran la independencia en el Congreso de Tucumán son importantes. Por más que a veces no recordemos sus nombres, pero porque quizás que son muchos, pero fueron los que decidieron efectivamente ese día, bueno, levantaron la mano como está haciendo Natalia, y después además firmaron el acta. Entonces, es como el respaldo personal también. Como que uno puede ser importante porque, no sé, es un general o es parte de un ejército en un contexto donde hay guerras, pero que también es importante las otras personas que no necesariamente son militares y que sin embargo fueron claves para la construcción de un país nuevo, como los diputados que participaron del Congreso. En unos días va a ser el bicentenario ahí de la independencia de Perú, entonces ya. Sí. ¿Qué decías? Sí, sí. Natalia. Bueno, leí tu investigación sobre el 9 de julio y me gustaría que nos cuentes cómo haríamos para pensar un problema actual, pero con perspectivas históricas. Una de las cosas que a mí más me gusta de la historia, o en realidad de hablar de historia fuera del aula, cuando estoy dando clase, o por ejemplo con una charla así como la que estamos teniendo ahora entre todos, he estado de pensar que todos los problemas o que todas las situaciones que nos parecen como muy del presente, uno puede darle una perspectiva histórica y pensar, bueno, no solamente el origen, de dónde viene, sino qué otras situaciones han sido similares o cómo esos sucesos o hechos del pasado y cómo se resolvieron nos permiten pensar con cosas que nos están pasando en el presente y sacar conclusiones de eso. Entonces, una de las cosas que a mí me parece más interesante de nuestro presente y del pasado, pensando en esto de la perspectiva histórica, es cómo se resuelven las diferencias, ¿no? Cuando uno tiene un punto de vista diferente con otro, bueno, qué mecanismos, de qué manera esas diferencias se pueden resolver de una manera pacífica y sin violencia, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me interesa. En un contexto donde efectivamente prime la libertad de expresión, que uno pueda mantener ciertas diferencias, pero que también prime la posibilidad de construir ciertos acuerdos. Lo cual no quiere decir que uno tenga que asumir completamente el punto de vista del otro, ni que uno tenga que resignar o que uno termine asumiendo
la posición contraria todo el tiempo, ¿no? Como obligado a asumir la posición contraria. Con esto me parece que la revolución un poco nos habla de eso, ¿no? Como diciendo, bueno, la revolución había algunos que quieren independencia, otros que no quieren independencia. En ese contexto no hay una forma, en ese momento no hay una forma de resolverlo de manera pacífica y lo que aparece es la violencia que se manifiesta como guerra. Ujú. Pero a lo largo de esos años, después de esos años, lo que uno puede ver es que empiezan a aparecer estas instancias para resolución de conflictos. Por ejemplo, el Parlamento o el Congreso, que son los lugares donde uno elige representantes, elige personas que más o menos están de acuerdo con las ideas de uno, pero que también está integrada por personas que representan las ideas de otro. Y lo que hay ahí es un debate, una discusión, un intercambio, la presentación de proyectos o de propuestas en pos de buscar cierto beneficio común y después se llega a un acuerdo mediante la votación, pero el hecho del uno de participar de esa instancia de construcción colectiva, después uno también se compromete a cumplir con aquello que fue respaldado por la mayoría, por más que no sea exactamente lo que uno querría. O sea, no es el 100% de lo que uno haría, pero tiene una parte de lo que uno haría. Bueno, me parece que eso es importante pensando en nuestra cotidianidad, porque eso está todo el tiempo, eso está en la escuela, está en el aula, está en el club, está con los amigos, no es solamente los partidos políticos, el Congreso Nacional o la municipalidad, hay como instancias cotidianas donde uno tiene que sentarse y hablar y negociar y replantear y discutir, y que una vez que se llega a un acuerdo que es mayoritario, se respeta. Tiago. Hola, volviendo al tema de Perú, de los 200 años de la independización de Perú, que uno piensa 200 años como si fuera un montón, pero comparado con otras cosas es hace muy poco. ¿Y cuál es la pregunta? No era una pregunta, era eso, reflexión. que era algo que sí, pensé, como que no pasó hace tanto comparado con otras cosas. Lo mismo la nuestra. Sí. Sí, en parte es cierto. La verdad que no son tantos años cuando uno le pone... No sé, si uno, por ejemplo, piensa en el poblamiento americano, que es de por lo menos 10.000 años. Claro. Bueno, los 200 años de la independencia de Perú o los 200 años de la independencia de la Argentina no parecen mucho. Claro. Pero a veces los años también sí son... A veces años que nos parecen pocos, en realidad son muchos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo contrario. No llevamos muchos años de democracia continuada en la Argentina. Sí, porque no son muchos menos de... Llevamos menos de 100. Claro, son muchos menos de 100, digo, son mucho menos de 200, pero sin embargo es el periodo de tiempo más largo de la Argentina donde vivimos en democracia. Claro. En toda la historia argentina. Entonces, es mucho menos que 200, es mucho menos que 100, es mucho menos que el poblamiento americano, pero sin embargo es el periodo democrático más largo de la vida de la historia argentina. Claro. Entonces, son menos años, pero es muy significativo, es muy importante. Y también cada hecho histórico tiene sus años y su importancia. Porque, por ejemplo, la democracia tuvo su cierta importancia. El 9 de julio, por ejemplo. Sí, claro. Importancia. Claro. Sí. Años también de conmemoración, todo. Acá ya tenemos que ir cerrando. Tenemos a Vicente, que no sé si está o no está, que te iba a hacer una pregunta. ¿Estás, Vicente? Porque no se te ve, está silenciado. Hola. Estás, a ver. Hola. ¿Cuál era tu pregunta que tenías? Sí, retomando el concepto de los héroes. ¿Había realmente villanos o héroes en esa época? ¿O para nosotros los héroes son Belgrano, Castelli y los otros próceres, mientras que para España un héroe era alguien como el rey Fernando o el virrey del virreinato del Río de la Plata, mientras que su villano era Napoleón Bonaparte? Me gusta la pregunta. Claramente para los españoles, Napoleón era un villano, termina siendo un villano. Por supuesto que depende de uno mire la cosa, los villanos y los héroes pueden ser unos y otros.
Pero la semana pasada, en la ciudad de Cádiz, un diputado, en realidad un miembro del ayuntamiento de la ciudad de Cádiz, que es como la municipalidad o como el gobierno local de la ciudad, propuso que se sacara de la ciudad la estatua que hay a Bolívar y la estatua que hay a San Martín. Y su argumento fue un poco lo que decías recién, Vicente, que como son héroes de la independencia de países americanos, no correspondía que Cádiz tuviera una estatua recordando a esos héroes, porque había significado la pérdida de parte de los territorios que tuvo en algún momento España. Entonces no podía haber como una conmemoración o un recuerdo o una estatua que recordara esas figuras que habían sido contrarias a los intereses de España. Y eso lo propuso una persona que es parte del ayuntamiento local de la ciudad de Cádiz. Y ahí te está planteando, diciendo, bueno, ni San Martín ni Bolívar son héroes, son villanos para los españoles. Es como un recuerdo contradictorio para los españoles, porque ellos conmemoran un territorio perdido. Es que es un poco lo que estaba diciendo este hombre, como que, ¿qué estamos recordando, no? Claro. Obviamente otros le contestaron que había que ponerlo, que, por ejemplo, San Martín fue muy importante también para la independencia española de Francia, porque participó en combates y en batallas en España a favor del rey, antes de ser independentista o ser revolucionario. Entonces, San Martín también fue importante. San Martín a favor de España, por ejemplo, creo que en Orán, en Cataluña. Sí, y fue muy importante la batalla de Bailén. Entonces hay como un recuerdo ahí sobre San Martín que también puede ser importante para los españoles, pensando en que el villano es Napoleón. Ahora, si lo piensan de lo que pasa en América, y bueno, por ahí San Martín es un villano, es un traidor, o esas otras palabras que aparecen vinculadas a San Martín. Claro. Desde el lado español, ¿no? Depende de qué lado del país se mire. Es como siempre decimos acá en Periodismo por Chicos. Siempre depende de cómo de donde uno se pare, se cuentan las noticias de un modo o de otro, ¿no? Claro. Se cuenta la historia. Claramente. Todo es cuestión de perspectiva. Claro. Muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido un enorme placer. Realmente. No, gracias a ustedes, a todos, no solamente a vos, Jessica, sino a todos. La verdad que la estoy pasando muy bien. Muy divertido esto. Así que podés ser nuestro asesor histórico para el futuro. Te nombramos. Sí, cuando quieran. Yo me presto a ser su asesor histórico, a ser su oyente, a escucharlos. La verdad que me gusta la idea. Bueno, muchas gracias. ¿Qué querías decir, Juanpi? Que una última pregunta así, rápida, cortita. ¿El Acta de la Independencia solo se escribió en castellano? No. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta es esa. No, por ejemplo, se la tradujo a varias de las lenguas indígenas más importantes de la región para que se la conozca también los pueblos originarios. Entonces, en el quechua, en aymara, hay también un proyecto de pueden hacer más o menos lo que quieran. Úsenlo para algo. Es para que también conocieran. Ahora, la pregunta es también si todos esos quechuas y sus aymara sabían leer quechua y aymara. Y no, porque pasa también que la gente lo sabe hablar el idioma, pero no necesariamente lo sabe leerlo, el idioma que habla, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, sí es cierto que se tradujeron a otros idiomas y con el mismo espíritu, que bueno, si no eran muchos los que sabían leer, que uno lo lea en voz alta para que todos se enteraran de efectivamente lo que decía la declaración. Era para que los pueblos originarios también sepan que estaban luchando como por sus derechos también, para dejarlos independientes. Por eso la tradujeron a varios idiomas. Claro, para que se sintieran en algún punto también representados y que se sintieran partes. Y entonces, como un respeto, como también una política de respeto, como diciendo, bueno, nosotros hablamos castellano, bueno, ustedes hablan quechua, bueno. Claro. Acá está. Bueno, muchas gracias. Eso fue una pregunta corta, no tan corta. Pero bueno, ahora nos despedimos porque podemos seguir hablando largo, pero será para la próxima. Hacemos un próximo encuentro y seguimos charlando y conversando. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias.
Chau, chau. Adiós. Chao.